¿Alguna vez has escuchado la palabra rueda del año? Probablemente si te interesan los temas relacionados a Wicca y a chamanismo, probablemente has escuchado esta palabra. Pero si no, no te preocupes. De hecho, es un tema bastante importante que todos experimentamos, no importa en qué parte del planeta estemos. Todos estamos interactuando con esto que es la rueda del año y sobre todo que va más allá de una tradición específicamente. En esta ocasión te voy a platicar un poquito acerca de qué es la rueda del año, cuál es su importancia y por qué es necesario que todos sepamos un poquito acerca de este tema. Para empezar, básicamente la rueda del año se divide en las estaciones, en las 4 estaciones que conocemos que es invierno, verano, primavera y otoño. Estos solsticios y estos equinoccios son los 4 puntos de esta rueda, por así decirlo, el principio y el fin. De acuerdo a diferentes tradiciones, a diferentes ramas de la espiritualidad, se cree que el año inicia en diferentes momentos. Algunas tradiciones piensan que inicia en primavera, otras dicen que inicia en verano, otras dicen que inicia en otoño y otros dicen que es en invierno. Depende mucho de la cultura, del folclore de todas estas tradiciones y sobre todo del lugar geográfico en donde residían para decidir o para que ellos digan cuándo inicia este año. Como te decía, está relacionado con las estaciones del año y casi siempre todos estamos de acuerdo en qué significa, cuál es el significado de todas estas estaciones del año. El invierno es esta época en donde para todo, donde no hay sol, donde el frío es el que está, no hay nada de calor y por ende es momento de descansar, tiempo de reflexionar, tiempo de prepararnos para un nuevo año, para la llegada del verano en cualquier momento, ¿no? Luego tenemos a la primavera, que es donde llega esta alegría de nuevo, en donde las flores empiezan a crecer, en donde los animales empiezan a despertar y poco a poco el sol va calentando todas esas capas de hielo hasta que ya no queda nada. Posteriormente tenemos el verano, que es completamente todo lo contrario al invierno, es este solsticio de verano, en donde el sol está en el punto más alto, y esto es bien importante hablar de que es el punto más alto del sol, al igual que el invierno es el punto más bajo del sol, y los equinoccios son los puntos intermedios entre el punto más alto y el punto más bajo. En el verano tenemos todo el sol, toda la energía, toda la alegría, toda la vida, todas esas ganas de hacer y de salir a festejar y de irnos de vacaciones y de experimentar cosas bien padres y vivir la vida. Luego tenemos al otoño, en donde las cosas empiezan a bajar de ritmo, en donde vienen estos vientos de otoño, estos vientos que son muy fuertes, que normalmente tiran las hojas de los árboles, que ya también están muriendo, que cada vez están poniendo más cafés, y con este viento terminan de quedar los árboles todos sin hojas, por completamente solamente ramas. Y el otoño significa esta cosecha, esta preparación para pasar todo un proceso que viene enseguidita, que es el invierno, que es este tiempo de descanso en donde normalmente tenemos que dejar de hacer, dejar de movernos, pero pues necesitamos seguir comiendo, existiendo, y es por eso que tenemos que tener estos preparativos. Básicamente, muy resumidamente, esto es lo que representan como estos 4 puntos. Pero no solamente están estos 4 puntos, en diferentes tradiciones y en diferentes formas de ver la rueda del año, algunos llegan a tener fiestas intermedias o celebraciones intermedias entre cada solsticio y entre cada equinoccio. Esto hace que sean aproximadamente 8 momentos en el año donde cambia la energía del planeta, en donde cambia la energía de la naturaleza. Hay otros que llegan a tener más, hay otros que llegan a tener hasta 30, 40 celebraciones. Como dije al principio, todo depende mucho de dónde se desarrolló la cultura y esto afecta completamente su percepción acerca de la rueda del año. La rueda del año está completa y totalmente relacionada directamente con el lugar en donde vivimos. Y hablando del lugar en donde vivimos, esto es bien importante. Como sabemos, existe un hemisferio norte y un hemisferio sur. A pesar de que casi todo el mundo está en el hemisferio norte, existen muchos lugares como Australia que están en este hemisferio sur, y esto es bien importante de tener en cuenta. Los flujos de la rueda del año van en contrario. En el hemisferio norte va hacia la derecha, es un ejemplo, y en el hemisferio sur va hacia la izquierda. Mientras en uno estamos celebrando el invierno, en el otro estamos celebrando el verano.
en donde en el sur estamos celebrando la primavera, en el norte estamos celebrando el otoño. Y esto es algo que tenemos que tener bien en cuenta, sobre todo cuando vamos de un hemisferio a otro, que es cuando hacemos estos viajes en avión de un hemisferio a otro. En todo este tema hay un punto bien importante, que es, si nosotros nos ponemos a investigar acerca de la rueda del año, de cada tradición y de cada cultura y pueblo originario, vemos que hay muchas similitudes, específicamente en los hemisferios. Todas las culturas en el hemisferio norte y todas las culturas en el hemisferio sur se parecen entre sí, pero hay excepciones de culturas que se desarrollaron cerca del Ecuador, cerca de la mitad de este hemisferio norte y de este hemisferio sur. Esto es debido porque mientras más estés cerca del medio, más estás experimentando las dos al mismo tiempo. Y esto por ende afecta la forma en que ellos veían la rueda del año. En cada cultura podemos ver representada esta rueda del año como lo que conocemos todos, que son los calendarios. Hoy en día todos seguimos este calendario gregoriano, que es el que todo el mundo sigue, de los 365 días del año y demás. Pero anteriormente ciertas culturas tenían más de un calendario. Algunas tenían un calendario solar, otras tenían calendario solar y lunar, y otros tenían 7 calendarios de diferentes cosas, referenciando no solamente al sol y a la luna, sino a ciertas estrellas como Venus, por ejemplo, o como Orión. Y esto hacía también que la información de cómo vivían ellos la rueda del año, todos estos pueblos originarios, fuera distinta. Por ende, todo esto afectaba a la forma en que ellos vivían la rueda del año. En algún calendario, en algún momento del año, decían que por la posición del sol era momento de cosecha, pero por la luna o por la zona geográfica en donde se encontraban era momento de escasez. Era como a lo mejor algo más contrario. O en el momento en donde era momento, por ejemplo, primavera, que es como casi todo lo contrario a la cosecha, otros pueblos podían estar haciendo esta cosecha. Pero todo depende de dónde se encontraban, como el caso de Egipto, en donde el río Nilo tenía un gran papel en uno de sus calendarios, que era todo esto de la agricultura, y que era un poco diferente a los calendarios que tenían por parte de la religión. Ahora, todo esto de la rueda del año, ¿por qué es importante? Por dos cosas que te voy a compartir. La primera es, casi siempre todas las personas van en contra de la rueda del año. No tenemos la educación de seguir este flujo natural de la Tierra. ¿Esto qué quiere decir? Cuando estudiamos la rueda del año nos damos cuenta que hay cosas muy marcadas. Hay momentos de acción y sobre todo hay momentos de inacción. Como hemos hablado de dualidades y de arquetipos y demás, así como es necesaria la acción y el fuego y la actividad y la luz, también es necesario todo lo contrario, y también es necesario la quietud, la paz y la oscuridad, cosa que no tenemos los seres humanos. Todo el tiempo, los 365 días al año, nos estamos moviendo, estamos haciendo, estamos trabajando. No importa quién seas, no importa cuál sea tu energía, si tu energía es más activa, si es más cardinal, si es más fija, si es más mutable, no importa quién seas, al final somos una raza, somos humanos y estamos en este planeta. Entonces, por ende, todos nos deberíamos de mover dependiendo del hemisferio en el que estamos. Y el hecho de movernos cuando el planeta no se está moviendo en teoría es ir en contra de este flujo. Estas acciones traen diferentes consecuencias. Y como ya lo dijo Lao Tse, el frío en primavera, el brote en otoño, el trueno en invierno y la helada en verano, todos ellos son producto de energía destructiva. Este flujo natural de la Tierra no solamente es de la Tierra, este flujo también lo tenemos nosotros. Al igual que necesitamos hacer y levantarnos y tener acción y movernos, tener movilidad, también necesitamos dormir. Prácticamente casi la tercera parte de la mayoría de las personas, de la vida de la mayoría de las personas, nos la pasamos durmiendo. Es tan necesario dormir que estar haciendo ejercicio, que estar de un lado a otro, que no estar sentado todo el tiempo. Y esto en especial cuando hacemos grandes cosas en nuestra vida, como por ejemplo casarnos, como por ejemplo iniciar nuevas cosas, nuevos proyectos, cambiarnos de lugar en donde vivimos, empezar una nueva etapa en nuestra vida. Cuando lo hacemos y hay una energía contraria en la rueda del año, es como ir a contracorriente. Y esto me lleva al siguiente punto, al punto número 2 de por qué es importante esto de la rueda del año. No todo es negativo, y conocer cómo están estos puntos en la rueda del año, qué fechas específicas, qué significa cada equinoccio, cada solsticio y cada fiesta transitoria, es tener ayuda y catalizadores por parte de este flujo para hacer ciertas cosas. Por ejemplo,
en qué momento es mejor casarse, en qué momento es mejor empezar un negocio, en qué momento es mejor empezar a hacer ejercicio, en qué momento es mejor tomarnos vacaciones, darnos un break, en qué momento es mejor hacer ciertas cosas, y no solamente en estas actividades, también para nuestra vida espiritual y nuestro trabajo espiritual y proceso evolutivo y demás, que la mayoría de las veces está llena de estos rituales, que está lleno de estos hechizos y de todo este manejo de energía. El hecho de ir con esta rueda del año es tener un gran aliado, un gran catalizador que nos ayude a pasar por estos procesos y que sea mucho más rápido, mucho más efectivo y no haya problemas. Así es que los invito a que investiguen más acerca de la rueda del año, ya sea en nuestra web www.lemat.mx o en cualquier otro lado, también en sus culturas de donde viven, sobre los calendarios, o también en nuestro curso. Yo soy Omar Maldorma y nos vemos en la siguiente. Bye.